Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Elías Huerta, Psijas, y les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis de la reforma de la ley de amparo y sus implicaciones en las empresas y en los derechos humanos. Hemos organizado precisamente a menos de 24 horas de que se haya aprobado y publicado esta trascendente reforma de la ley de amparo, esta mesa de análisis, junto con el Foro de Constitucionalistas de México. Y por ello le doy la más cordial bienvenida a nuestro directo amigo y colega Román Lascano, quien es el coordinador nacional precisamente del Foro de Constitucionalistas de México y vicepresidente de la Asociación Nacional de Doctores de Derecho. Bienvenido, Román. Muchas gracias, mi querido doctor. Un gusto estar aquí contigo en la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y acompañado aquí de nuestro querido amigo. Bueno, igualmente le damos la más cordial bienvenida al maestro José Ángel Santiago Ábrego, quien pues, es actualmente el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y quien se ha sumado a este ejercicio pues para hacer un análisis de esta reforma reciente que creo que nos afecta no solamente al gremio de los abogados, nos afecta a todo el país. Bienvenido, José Ángel. Muchas gracias por recibirme el día de hoy, doctor. Querido, muchas gracias. Para mí un privilegio poder compartir el día de hoy con ustedes. Bueno, pues haremos una pequeña introducción. La verdad es que pues, no tenemos ni 6 meses que el gremio jurídico, la academia en general, hemos vivido 2 acontecimientos en el mundo del derecho, en el mundo legislativo, pues que a la mayoría nos preocupan y nos entristece sobre todo. ¿Por qué? Pues porque en junio fuimos testigos de una elección en la que se transformó el poder judicial en nuestro país, en que se llevó a cabo una elección para concretar una idea del presidente de la República anterior, José Manuel López Obrador, en la que prácticamente es una reflexión de título personal. Lo que hicieron fue darle un golpe a la democracia mexicana, al Estado de Derecho, al prácticamente haber eliminado la independencia judicial y haber cortado el poder ejecutivo, poder judicial. Y ahora, en menos de 6 meses, vemos otra consecuencia de esta tendencia autoritaria del gobierno de la República de hacer unas reformas de ley de amparo, que es el instrumento que tenemos los mexicanos para defendernos de los actos de abuso de autoridad, los actos del poder que afectan nuestras garantías, nuestros derechos humanos, y lo han limitado, lo han cercenado con algunos cambios muy importantes que va a ser precisamente el motivo de análisis de esta mesa. Así es que, pues, si les parece bien, empezaremos con una pregunta. Voy a tener el privilegio de moderar esta mesa y les voy a preguntar, empezando por Román Lascano, igual José Ángel, si tú después quieres también contestarla. ¿Qué es el juicio de amparo? ¿Por qué se considera una de las mayores protecciones que tienen los ciudadanos contra los actos? Claro que sí. Mira, muy interesante, Elías. La verdad es que la sociedad no está enterada de para qué sirve el amparo. Y efectivamente el amparo es un medio de control constitucional. Es decir, es un juicio que permite que cuando un acto de autoridad violenta los derechos humanos, las garantías de las personas o también de las empresas, efectivamente puede impugnarse ante un juez de distrito y con ello, obviamente, conocer y por lo tanto resolver si ese acto de autoridad está violentando estos derechos sustantivos que señala la Constitución,
que el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al patrimonio, el derecho económico, y a partir de ahí puede efectivamente los ciudadanos, las empresas, aunque ahora se diga que las empresas no tienen derechos humanos, sí tienen derechos humanos y por lo tanto pueden afectarse dentro de su propia vida y estructura. Y por lo tanto, yo sí creo que en este caso los ciudadanos cada día deben tener claro que este instrumento obviamente les da la oportunidad de impugnar un acto arbitrario. Y decir, como tú bien lo sabes, ya se publicó la norma, es decir, ya se publicó la reforma a la ley de amparo. Y el día de hoy ya está surtiendo sus efectos jurídicos. José, si quisieras hacer algún comentario al respecto. Sí, una reflexión inicial. Fíjense que, como muchos de ustedes saben, nuestra Constitución consagra una serie de derechos. Son derechos humanos. Consagra el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, el derecho de acceso a las telecomunicaciones, la libertad de empresa, la libertad de tránsito. Vaya, una gama muy nutrida de derechos que están efectivamente posibilizados en el ordenamiento jurídico, en la norma de mayor jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico. Para que esos derechos tengan vida, para que esos derechos puedan efectivamente oponerse a una determinada autoridad o incluso para que puedan oponerse a un particular en un efecto horizontal de los derechos humanos, es necesario que haya un mecanismo para hacerlos valer. Es necesario que haya un mecanismo para que efectivamente pues cobren eficacia, y ese mecanismo es el juicio de amparo. Esto es, cuando uno está en presencia de un acto de autoridad, esto es un acto que ordena algo del gobernado, o bien ejecuta ese algo, o trata de ejecutarlo. El gobernado que resiente esta afectación puede llevar ese acto de autoridad a un juez federal y decirle, oye, juez federal, por favor revisa si efectivamente este acto respeta o no respeta lo que dice la Constitución. Y eso es el juicio. Perfecto. Muy bien. Pues después de esta introducción que nos han dado nuestros dos panelistas de esta mañana, pues yo quisiera entrar ya prácticamente en materia del análisis de esta reforma de la ley del amparo. Ahora diría, como en todas las cosas de la vida, pues hay cuestiones positivas y cuestiones negativas. Creo que desde mi punto de vista personal son mucho más las negativas. Sin embargo, habrá que muy rápidamente decir que sí hay unos aspectos importantes en esta reforma que son positivos, como una su modernización que se le introduce al nuevo tema del uso de las tecnologías. Ahora podemos promover en línea los juicios de amparo, podemos dar seguimiento, esto va a ser una ventaja. Y la segunda diría, pues que se acortan los términos, los jueces tienen ya plazos muy perentorios para poder dictar sus definiciones en los juicios de amparo, que estamos acostumbrados a que algunos tardan en tiempo y forma, pero otros se iban meses, años, y luego veíamos juicios de amparo que duraban 5, 6, 4, 3 años. Eso es positivo. Sin embargo, lo que hemos visto y criticado en el foro, en la academia, son tres aspectos fundamentales, que son un retroceso, que considero que es por ello una reforma regresiva que afecta a los derechos humanos, que son el interés legítimo, la suspensión y la aplicación retroactiva de los juicios de amparo. Entonces yo te quisiera pedir, Román, ¿quieres hacer alguna reflexión? Vamos a empezar. No, sí, mira, la verdad de las cosas es que efectivamente desde la Asociación de Doctores en Derecho, desde la ANADE, desde el Foro de Constitucionalistas, fuimos de los que en su momento mencionamos que efectivamente esta reforma del Poder Judicial, esta reforma constitucional, que sí creo que a futuro la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolverá que es inconvencional, que viola efectivamente la división de poderes y que por lo tanto está afectando la autonomía e independencia judicial. Tenemos a la vista N cantidad de videos en estas semanas donde vemos
que lamentablemente muchos jueces y magistrados de todo el país, de diferentes fueros o competencias, no están teniendo ni la preparación, ni la capacidad, ni conocimiento para efecto de enfrentar los retos diarios que la ciudadanía tiene. La familia que está perdiendo su casa, la señora o el señor que no lo atienden en la agencia del Ministerio Público Fiscalía porque su hija fue lamentablemente ultrajada, violada y no le quieren tomar su denuncia. O, por ejemplo, en materia fiscal, que efectivamente hay una autoridad que le está determinando un crédito. Yo sí creo que esta reforma lamentablemente está generando grandes problemas, grandes vacíos en la administración de justicia y obviamente la Corte Interamericana tendrá en su momento la última palabra y como lo comentamos en varios eventos y en varios foros, consideramos que esta reforma era inconstitucional e inconvencional, que se ha dejado de ver y que tiene que ver con la reforma a la ley de amparo, donde se están trastocando principios básicos del juicio de amparo, como lo es el aspecto suspensional o la medida cautelar. Y obviamente, como lo comentas, y con José Ángel lo he platicado, es que está siendo regresiva. ¿Por qué regresiva? Porque la Constitución establece claro, en el 2011 se hace una reforma constitucional y se establece que los derechos humanos deberán ser progresivos, es decir, que tendrán que tener un mejor beneficio para las personas, para las empresas, tratándose de afectaciones a los derechos humanos. ¿Qué nos podrías comentar, José Ángel, respecto a este tema? Empezamos ya con la suspensión en el centro del debate, pero bueno, aquí de manera señalada, tú eres presidente de la Asociación de Abogados de Empresa. ¿Cómo afecta este tema de limitar la suspensión a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios, más allá de la economía? ¿Qué nos podrías comentar? Claro que sí, miren, yo creo que es importante ver la reforma, partir el mamut en pedacitos, ¿no? Y poder generar una evaluación de cada uno de los temas que han sido reformados. Efectivamente, yo coincido con que cuando volvemos a ver las reformas que tienen que ver con el juicio con el juicio en línea, yo creo que todo ese andamiaje de reformas, digamos, tiene el potencial de ser muy positivo para agilizar los trámites. Ahora, lo cierto es que eso ya existía. O sea, digamos, todos estamos utilizando el juicio en línea y lo que hacen es modernizar la ley para que efectivamente sea consistente con una sana práctica. Ahora, cuando volteamos a ver los temas de suspensión, quizás el saldo no es tan bueno. Y el saldo no es muy bueno, porque miren, antes de 2011, para poder acceder a una suspensión, los quejosos que son pues, los ciudadanos, somos los ciudadanos, las empresas, que están pidiéndole al juez que analice la regularidad constitucional del acto de autoridad. Cuando uno pedía la suspensión del acto reclamado, los jueces tenían que analizar básicamente tres cosas. Primero, que existiera el acto reclamado, que fuese de inminente realización. Segundo, que haya interés suspensional, esto es que haya interés jurídico, porque estamos hablando del previo 2011, haya interés jurídico por parte del quejoso, al menos que haya evidencia que indiciariamente sugiriera que tenía una afectación jurídicamente relevante. Y tercero, los jueces lo que decían es, bueno, voy a ver si el conceder una suspensión no afecta el interés de la gente, el interés de la colectividad. Si los jueces advertían que había un atisbo de afectación al interés de la colectividad, entonces procedían a negar. Y esto dio como resultado que muchos jueces llegaran a soluciones automáticas o dogmáticas que en última instancia pues eran injustas porque cerraban una puerta a partir de reflexiones poco profundas, poco sofisticadas, en detrimento del gobernador. A partir de 2011 esto cambia porque le dicen a los jueces, oye, tú en el análisis, por supuesto, tienes que seguir verificando que el acto exista, el interés suspensional, pero cuando llegues al tercer elemento vas a hacer un análisis ponderado. ¿Qué significa este análisis ponderado? Significa que efectivamente vas a tener que comparar si la suspensión efectiva afecta el interés de la gente, pero al mismo tiempo si hay apariencia de buen derecho. ¿Y qué es apariencia de buen derecho?
Apariencia de buen derecho significa que tu pretensión, esto es lo que se busca, lo que estás reclamando en función, no sea notoriamente frívolo. Y que no sea notoriamente frívolo significa que en última instancia la autoridad es posible que haya violado la ley. Y si la autoridad posiblemente violó la ley, entonces lo que tenemos es que la sociedad está interesada en que eso no suceda. Y en última instancia, este análisis ponderado es interés social contra interés social. ¿Qué le conviene más a la gente? ¿Qué le conviene más a la gente en el caso concreto? Si hay atisbos de irregularidad de la actuación de la autoridad, entonces la sociedad está interesada en que el gobierno se ajuste a la normatividad. Si por el contrario los diagnósticos del acto reclamado son robustos y los planteamientos del quejoso son frívolos, entonces la sociedad está interesada en que el acto reclamado llegue a buen puerto. Y este análisis ponderado, este análisis reflexivo por parte de los jueces, es un análisis que llevó a muchas soluciones que, en mi opinión, son adecuadas y correctas en beneficio de la colectividad. ¿Qué sucede con la reforma? Sucede con la reforma que se mete, en mi opinión, por la ventana el análisis previo a 2011, en donde le dicen a los jueces, oye, a partir de ahora le vamos a denominar análisis ponderado a la revisión de una serie de requisitos. Y como parte de esa serie de requisitos se le dice a los jueces, oye, si tú adviertes que con la suspensión se le puede causar a la colectividad un daño significativo, entonces procede a negar. Y eso de alguna manera lo que hace es tomar el ejercicio previo de 2011, meterlo ahora en 2025 y decir, volvamos a un análisis, volvamos a una metodología que puede llevar a análisis automáticos, análisis poco reflexivos, etcétera. Y no solamente eso, se le pide a los jueces que revisen si efectivamente hay apariencia de buen derecho, que hasta el día de hoy la ausencia de apariencia de buen derecho no debe ser una razón para negar la suspensión. Eso dicen las sentencias. A partir de ahora, con la nueva modificación al artículo 128, que pues de una primera revisada de los conceptos de violación, advierte que efectivamente no se va, que no hay apariencia de buen derecho, puede por ese simple hecho comenzar a negar. Ahora, eso es conforme a la ley de amparo. Yo lo que creo es que ese ejercicio rígido debiese ceder frente a lo que ordena el artículo 107 constitucional, que es el análisis ponderado entre la apariencia del derecho y el orden y la potencial afectación al interés de la colectividad. Entonces, bueno, veremos cómo los jueces comienzan a aplicar este tema, ¿no? Yo hago votos porque los jueces, al revisar el artículo 128, hagan una interpretación correctora a la luz de lo que efectivamente ordena el artículo 107. Pues mira, es muy interesante lo que tú dices, la aplicación y observación por parte de los jueces del amparo, de la apariencia del buen derecho, que decía que son conceptos que están en la Constitución, como la aplicación retroactiva de la ley, pero sin alguna, que es el tema que más adelante veremos. O sea, son asuntos que están en la Constitución y que con esta reforma la ley de amparo se empieza a limitar. Decía el maestro Góngora, que fue uno de los muchos, durante muchos años de la cátedra, la apariencia del buen derecho, que a la hora sobre todo que se sube la Constitución, que está en la jurisprudencia, que es que el juzgador de amparo, cuando se le plantea la petición de una suspensión, se asome a ver con los elementos que tienen cómo va a resolverlo. Y si ve que hay elementos y que le va a conceder en el fondo del amparo al quejoso, pues una verdadera suspensión, y así lo establece la Constitución. Pero ahora yo quisiera insistir un poquito, sobre todo, Man, contigo, o sea, de manera muy breve. Tú has venido participando mucho en este debate, Roma, estuviste en las comparecencias públicas del Senado y has estado dando entrevistas en radio, en televisión, y has defendido mucho este tema de la restricción que tenemos ahora los ciudadanos a la suspensión. La gente a veces confunde y cree que la suspensión es el amparo, ¿no? La suspensión, como tú bien dices, es la medida cautelar. Pero al final de cuentas, como decía el maestro Ignacio Curúa, es el corazón del amparo. Es prácticamente el amparo que es el medio con el cual te permite que el Poder Judicial detenga un acto arbitrario de la autoridad para que si no lo detiene, ya después va a ser irreparable. Entonces, y es para que se pueda detenerse. Tú has platicado mucho, Román, y me gusta mucho, cuando das ejemplos de la vida cotidiana de los ciudadanos
¿Cómo va a afectar este tema de las pensiones? Que no nos hemos dado cuenta, no se han dado cuenta. Cuando te dan una licencia de construcción, de funcionamiento, a un empresario de la concesión, en fin. ¿Cómo va? ¿Cómo era la suspensión hasta ahora, hasta ayer, que no se la había. ¿Y cómo va a ser después? Yo terminaría esta introducción a este tema diciendo, pues el juicio de amparo, la suspensión, era pro ciudadano para defender sus derechos. Y ahora con esta reforma, es una reforma para que la suspensión y el juicio de amparo sea pro autoridad que abusa del poder. ¿Qué reflexión te da ahí? Muy claro, Luis. Es obvio y es evidente que esta es una ley pro autoritas, es decir, a favor de la autoridad. Yo sí creo que se pierde la naturaleza del juicio de amparo en relación con esta circunstancia. Si estamos hablando que la ley de amparo es reglamentaria de la Constitución y que tiene como objetivo defender los derechos, las llamadas garantías que existen dentro de la propia Constitución, pues obviamente ahora resulta que se le otorga la carga de la prueba al quejoso, al empresario, a la ama de casa, al ejidatario, para que tenga que acreditar todos los extremos y elementos del acto de autoridad. Existencia, que genere una afectación real, que no sea virtual, que además sea distinta o diferente al interés colectivo y trastoca todos estos elementos. Entonces, en lugar de hacer un amparo sencillo, que conozcan obviamente los jueces de distrito, que no tengan tanta capacidad de esa ponderación, que es lo que siempre se criticó, que los jueces tuvieran una manga ancha. Y esa manga ancha era decidir si efectivamente cuál era lo que iban a resolver. Ejemplos claros. Por ejemplo, con el tema de la suspensión en materia de créditos fiscales. Hay una reforma también del Código Fiscal que les quita las facultades para interponer un recurso. Y aparte que efectivamente la única posibilidad cuando ya está un crédito determinable, cuantificable, líquido, te puedas ir únicamente al remate. Y por lo tanto, efectivamente, ante esa circunstancia, puedes solicitar, como decías bien, me acordé de don Gerardo Góngora Pimentel, donde decía que era el juego de los encantados. Era, una vez que se te tocó, se paralizaban las personas, se paralizan los efectos, ¿no? Entonces, aquí en este caso, lo que se busca es que no se afecte. ¿Por qué? Supongamos que hay una autoridad hacendaria, fiscal, que está determinando un crédito, como lo escuché ayer de Samsung, donde se les quiere cobrar un doble impuesto en materia de importación temporal. Y por lo tanto hay una doble contributación y se le está queriendo, a través de 30 auditorías, determinar un crédito cuantiosísimo, no sé, de miles de millones de pesos. Bueno, anteriormente, la ley de amparo, el propio Código Fiscal señalaba la oportunidad de garantizar a través de diferentes formas, señalando bienes a través de fianzas, etc. Bueno, la gran sorpresa es que hoy te dicen, sí se puede otorgar la suspensión siempre y cuando pagues el total del crédito que se te está fijando. Oye, pues entonces para eso, si tuviera la capacidad económica, pago el crédito y posteriormente, cuando se resuelva la nulidad del acto de autoridad, pues, simple y sencillamente me tendrás que retornar la cantidad más efectivamente los recargos que se están generando. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede sí creo es que se señalaron mayores requisitos y ponderaciones, como dice acertadamente José. A ver, va a llegar el juez de distrito y anteriormente checaba la existencia del acto reclamado. Segundo, si afectaba el orden público o el interés social. Y ahora le agregan nuevos elementos, que no se afecte a la colectividad
y que no se afecten derechos originarios. Y más aparte, la ponderación de la fumus bonis ius, la apariencia del buen derecho, al contrario sensu, cuando hay jurisprudencia que señala lo contrario. O sea, es decir, sí procede la apariencia del buen derecho a favor de los ciudadanos, no en contra de los ciudadanos. Ahora los jueces van a hacer, esta norma es en contra de. Entendiendo que, por ejemplo, la inconstitucionalidad de normas resuelve, vamos a entender que esta norma, no por el hecho de existir en la vida jurídica, es ética, moral, eficiente, económica y jurídicamente viable. Y los jueces, pues simple y sencillamente, al analizarla, suspenderían los efectos de la norma, si no, cualquier norma tiene efectos de paralizantes en relación de los efectos, porque las normas, una vez publicadas, son orden público y ya surgieron sus efectos, y por lo tanto no se podría retrotraer con el tiempo atrás. Entonces yo sí creo que a pesar de lo que se dice que no se afecta, todos los académicos serios, los colegios, las organizaciones, se han manifestado con esta situación que está afectando o va a afectar, en este caso, la vida cotidiana de las empresas, de los empresarios, del ejidatario, de los trabajadores. Pues uno piensa que a lo mejor el amparo es solamente para hace todos los ciudadanos que nos quitan ahora la suspensión y cualquier vecino, funcionario que están acostumbrados a tener actos de abuso de poder, pues nos van a quitar un crédito en el SAT, porque no solamente los grandes empresarios o los empresarios tienen relación con el SAT. El SAT nos afecta a todos los contribuyentes, nos están amenazando todos los días. ¿Qué si tus tarjetas de crédito tienen el costo en efectivo? De repente ya no vamos a tener ni un recurso ni una medida cautelar para poder suspender y revisar, sino que prácticamente a la UIF le están dando facultad, se acaba esa suspensión, entonces nos van a considerar, sobre todo los que no pensamos igual que el gobierno de la Cuarta T y sus aliados, entonces nos van a asegurar nuestros bienes, es un tema que afecta a toda la sociedad. Pero bueno, hay tres temas fundamentales, ya los anunciaron ustedes con esta restricción de libertades, es la suspensión, el interés legítimo, el tema de la retroactividad, vamos a ver si lo podemos tocar en este análisis. Me gustaría entonces, pues aquí ya terminar lo de la suspensión y que tú, José, nos platiques algo sobre el interés legítimo, que también era una garantía que se había abierto y ahora la cierran y tal parece que nos están restringiendo el acceso a la justicia. Pues yo aquí creo que, digamos, la reforma como quedó es aceptable. Miren, con la iniciativa lo que hace, la iniciativa del Ejecutivo Federal lo que hizo fue subir al rango de ley una definición de interés legítimo como la necesidad de acreditar una afectación diferenciada, actual, real, actual o futura, pero inminente, real, y esto es consistente con lo que había dicho la Suprema Corte en la contradicción de tesis de 2011, si mal no recuerdo, 2013, perdón, donde efectivamente se dieron las notas características del interés legítimo y se dijo, bueno, para acreditar interés legítimo uno tiene que acreditar una situación jurídica identificable en función del estatuto personal o de la regulación sectorial, de tal manera que haya un especial vínculo con un derecho fundamental, y eso permite explicar cómo es que el acto reclamado, incluso si no está dirigido a ti, te causa una afectación, pero esa afectación debe de ser real, debe de ser actual, puede ser futura pero inminente, y no puede ser lejanamente derivada. Dice, de tal manera que la eventual concesión de un fallo protector, esto es una sentencia de amparo favorable, te causa un beneficio. Y estos elementos que fueron, estas notas características que fueron definidas por la Corte, se llevaron al artículo 5 de la ley de amparo. ¿Qué hacía la iniciativa? Introducir la necesidad de acreditar que el beneficio que pudiese obtener el quejoso fuese directo. Y eso no estaba en los precedentes. Entonces, la iniciativa lo que hacía era comprometer
comprometer el interés legítimo de las organizaciones de la sociedad civil y de los individuos para acudir al amparo en defensa de intereses colectivos o difusos. ¿Por qué? Pues porque al final del día las organizaciones de la sociedad civil, cuando van al amparo y protección de estos intereses, pues en realidad pretenden beneficiar a la gente, a la gente que representan. De tal manera que si se les exigía un beneficio directo, se comprometía de alguna manera esa legitimación activa, ese acceso al juicio de amparo. Afortunadamente, en una Cámara de Origen, el dictamen aprobado que a la postre fue enviada a la Cámara de Diputados se eliminó la expresión de beneficio directo y se mantuvieron las notas características de la contradicción de tesis. En última instancia, así es como quedó aprobada la reforma y, digamos, lo que en última instancia significa es que tomaron los elementos característicos del interés legítimo conforme el precedente y los subieron al rango de ley. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Pues mira, yo lo que creo es que con los elementos que quedaron en la reforma, digamos, el interés legítimo debiese quedar intocado, a menos que los jueces hagan una mala interpretación de eso, ¿no? Esa es la manera en la que lo veo. Ahora, lo cierto es que se rigidiza, porque, digamos, cuando uno pone las notas características del interés legítimo en una sentencia, digamos, siempre los jueces, o la Corte en este caso, puede ir nutriendo esas notas características, tiene mucho mayor dinamismo en función de la realidad que está observando en el día a día. A la hora de meter esas notas características a la ley, de alguna manera se rigidiza y se hace más difícil que un concepto tan práctico evolucione. Pero en última instancia, lo realmente aprobado a propósito del interés legítimo, creo que es consistente con los jueces. Yo tengo la impresión, evidentemente, de que coincido contigo, que a partir de que esta figura del interés legítimo se incorporó en el proceso de amparo, de repente lo vimos desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia, inclusive nosotros mismos, que cuando había algún tema, por ejemplo, de medidas que no combatían bien el secuestro, o de medidas que iban en contra del medio ambiente, por las megaobras, en fin, cuando se abrió el espacio del interés legítimo, todos podíamos participar. Yo me acuerdo cómo participamos y invitábamos desde las organizaciones de abogados, organizaciones ONG. Por ejemplo, cuando hace unos 3 años se inventaron que cuando ibas a comprar un celular, ya lo hicieron con el FUR, pero pedían que incorporaran nuestros datos biométricos y no podíamos entrar al celular. Hicimos, bajo el interés legítimo, amparos miles que estábamos ahí y para cualquier petición podíamos entrar y después nos tenían que aceptar. Inclusive acabamos de vivir una muy reciente, el tema del interés legítimo, precisamente con las personas juzgadoras federales que fueron afectados con los ahora que les quitaron los fideicomisos, que al final de cuentas se los quitaron del Consejo de la Judicatura. Entonces, los 1000 y tantos jueces en los estados que estaban siendo afectados necesitarían ir a presentar su amparo cada uno. Sin embargo, el presidente de la asociación lo firmó y con eso se lo aceptaron y pudieron tomar un amparo y la medida cautelar. Bueno, ese es un ejemplo. Ahora a mí me parece que como están restringiendo el interés legítimo y que varias de estas posiciones o reformas vienen un traje a la medida, creo yo, contratos que no le gustan al gobierno, las grandes obras, los empresarios, los grandes empresarios que tienen adeudos con el SAT, y los están limitando y los están afectando. Pues yo creo que sí hay una limitación importante del acceso al amparo con esta restricción que está regulándose con el interés legítimo. No sé cuál sería tu opinión. Yo la verdad difiero o sea, de que esta reforma, de este artículo, genera una adecuación de la jurisprudencia. Yo creo que se excede todavía más y aparte sí creo que no es progresiva, es decir, la progresividad significa otorgarle mayores derechos a la colectividad por la afectación de estos intereses difusos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y yo creo que ahí es donde José Ángel lo tiene claro. Bien. Es cierto que en algunos casos
se presentaron amparos con interés legítimo, con el objetivo de parar determinadas obras privadas, por ejemplo, un hotel, un hospital, y que llegaban mencionando que la creación de esta infraestructura iba a afectar, por ejemplo, en Quintana Roo, los manglares, la biodiversidad, etc. Y que por lo tanto se afectaba a las niñas, a los niños, y con ese interés superior de la niñez, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales, los propios jueces de distrito tienen la obligación de integrar, obviamente, el juicio, aportando los elementos de prueba. Y obviamente atrás había grupos del crimen organizado extorsionando a empresarios para que tuvieran que dar alguna compensación para levantar las suspensiones y desistirse del juicio de amparo. Eso es lo que tuvieron que decir, que hay, tras de muchos intereses legítimos, grupos o grupos del crimen organizado, sabes bien, Quintana Roo, estas áreas de Mérida, que lo que buscan es extorsionar a las empresas. Pero vayámonos ahora al otro extremo. Sí hay una afectación a los intereses de las niñas, de los niños, del grupo colectivo, muchas veces, que se está afectando el medio ambiente y los tratados internacionales, como el Pacto de Río, y por tanto el indubio pro natura, los elementos de precaución y de prevención son fundamentales. Entonces ahí el juez de distrito tenía que hacer esa ponderación. Oye, ¿sabes qué? Sí. Mira, a mí me pasó un caso, José Ángel, y tú lo sabes, Elías, que yo promoví un amparo en contra de una empresa, la Comer, donde llegaron en una zona residencial, se pusieron y afectando contaminación visual, contaminación atmosférica, violación a norma oficial en materia de acústica 081, que los decibeles no te permiten más allá de 110 decibeles. Afectación atmosférica, visual, del tema de los decibeles. Las familias no podían vivir porque había unas máquinas de diésel. Se promovieron los amparos. ¿Sabes cuántos años tardó para que se admitiera el amparo? Que se acreditara que efectivamente sí había una afectación. El juez de distrito fue a conocer el lugar de los hechos a través de una inspección judicial y no obstante eso, querían una prueba técnica pericial para acreditar cuando era evidente ante los sonidos. Hasta que llegó a colegiar, sí, todavía un voto minoritario. Entonces dije, no, bueno, efectivamente, es que no acreditaste la adyacencia, no señalaste. Oye, eran vecinos o personas que estaban viviendo al lado de esta empresa y los jueces no querían aceptar esto porque aquí hay poderes salvajes también. O sea, no solamente es un tema de gobierno. Hay empresas que en contubernio con presidentes municipales alteran la normatividad, por supuesto. Y entonces aquí ante esa circunstancia pasa el amparo, le dices, oye, juez de distrito, concede la suspensión, revoca los permisos, suspende porque me estás afectando. 4 años para que concediera el juez de distrito que efectivamente se violaba el tema de la Organización Mundial de la Salud, porque había un soplomo, es decir, había un criterio internacional. Y mientras, entonces yo sí creo que esta reforma en específico tiene un claro mensaje. No se metan con nuestras obras, no se metan con nuestros desarrollos de trenes. Es decir, las grandes empresas no las toquen. Esos van con nosotros. Lo hubieran dicho y hubieran establecido, ¿sabes qué? Hay una causa de improcedencia, como ha habido con improcedencias constitucionales, legales, jurisprudenciales, a lo largo de la historia del juicio de amparo. Y aquí, en este caso, es improcedente el juicio de amparo en contra de las obras estratégicas o prioritarias del gobierno. No se pueden afectar los temas de los trenes, no se puede afectar las plantas de diésel, etc. Y con eso señalas, pero no afectas
a miles y cientos de empresas deteniendo muchas cosas, y a los organismos colectivos, deteniendo el acto de la justicia. No sé. Claro, es un tema muy polémico. Bueno, estamos acercando con los tiempos al final del programa. Yo quisiera, haciendo un comentario que tú, José Ángel, comentaras de lleno al tercer tema importante de la reforma, que es el de la retroactividad. Yo quisiera retomar a propósito de la televisión y la de Román Menchón, que nos llama la atención, insisto, en las organizaciones de abogados, en la academia, la opinión pública, que es este tema de que, como tú bien dices, pues son temas técnicos. Se va, de por sí, se amparo en cada técnico va a ser ahora todavía más complicado. Ustedes, sus reflexiones lo acaban de acreditar, ¿no? Pero bueno, tú decías hace un rato, decías, pues sí, va a depender de los jueces, cómo la vean, pero bueno, estamos en una realidad, acabamos de tener un cambio en el Poder Judicial, ya lo comentábamos, tenemos prácticamente la mitad o un poquito más de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, de los jueces de amparo, quienes se lo tendrán que revisar, que son los tribunales colegiados, que acaban de entrar sin experiencia, sin capacitación, como bien lo decía Román. Ya lo estamos viviendo, que nos enfocamos en el ejercicio de la Constitución, cómo se está dando estos temas, ¿no? Hay jueces que nunca han agarrado un expediente en su vida y son ahora jueces magistrados también de revisión de amparos. Entonces, este es un fenómeno muy grave en este momento en que los jueces, que además vale la pena decirlo, que hemos comentado, pues fueron producto de una elección que oficialmente fue el 10% que participó, y no creo que haya sido ni siquiera el 7% de la población, que además fueron inducidos políticamente a través de los acuerdos, que es un tema que no sabemos y que sí es un tema. Entonces, ¿cómo es posible que esta población de juzgadores federales que van a tener la responsabilidad de resolver estos temas, se les vayan en la sociedad a poner en sus manos? Y aquí mi reflexión es, bueno, ¿por qué tan a prisa esta reforma? ¿Por qué no se podría haber esperado a que estos juzgadores de amparo estuvieran un poquito más capacitados, avanzados? Y en este orden de ideas, yo te preguntaría, con tercero de los temas en los que consideramos que hay regresión, que hay afectación de derechos humanos, que hay restricción de la acceso a la justicia, que es el de la legitimidad. El artículo 14 constitucional es muy claro cuando establece que además es un principio universal. Creo yo que todas las democracias occidentales contemporáneas, todas las repúblicas, tienen este principio, que a nadie se le puede aplicar, como está en el artículo, de manera que tiene su prejuicio una ley. Y sin embargo, aquí, bueno, la ponen, nos la quitan, nos dan las pruebas con el dedo y la vuelven a poner. Y al final de cuentas, contra texto constitucional, ahí se hace también un tema de interpretación y quedó firme la ley del paro que sí se puede aplicar retroactivamente el beneficio de personas que tengan ahorita en el turno juicio de amparo. No sé cuál sea tu reflexión en relación con esto. O sea, es que son varios temas. No, Pero sí. son varios temas, pero a ver, primero, en relación a la reforma judicial, yo creo que uno de los problemas de la reforma judicial es que no se diseñó un mecanismo que garantizara la pericia técnica de los candidatos, ¿no? Pero creo que eso no necesariamente nos dice que todos los que llegaron carezcan de credenciales. O sea, yo observo que varios jueces que efectivamente llegaron a ocupar son jueces competentes. También veo que hay muchos perfiles que no lo son. Pero, digamos, lo que yo diría es que es importante no generalizar y empezar a ver sentencia por sentencia, juez por juez, donde efectivamente trascendió la ausencia de garantías por parte de la reforma judicial. Ahora, lo cierto es que muchas de las implicaciones de la reforma a la ley de amparo van a depender de qué tan receptivos son los jueces, y aquí es pues una rifa, te puede tocar un juez avesado en los temas, un juez que no lo esté, pero ciertamente va a depender no solamente de la pericia técnica, sino también del sentido común,
del sentido más elemental de justicia que uno tiene dentro, y de que los abogados hagamos planteamientos inteligentes, razonados, sencillos, pero sobre todo basados en las reglas de la sana crítica para poder persuadir en la mayor medida posible. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con, y por supuesto, vamos a observar malos criterios y vamos a observar buenos criterios, y hay que empezar a ver cómo eso se comporta? De hecho, digamos, en estos temas de interés legítimo, la preocupación que yo podría llegar a tener, más allá de los elementos técnicos que se adicionaron a la ley, es que ahora tenemos innovación normativa, lo que abre la puerta a nuevas interpretaciones. Abre la puerta a que se abandonen precedentes, abre la puerta a que efectivamente vía precedente judicial se restrinja la puerta de acceso al amparo o bien se abra. Y por eso hago votos porque los jueces que les toque decidir sobre los nuevos criterios del artículo 5 de la ley de amparo lo hagan volteando a ver que el principio de progresividad, lo hagan volteando a ver el principio pro persona. Ahora, específicamente por lo que respecta al transitorio, yo creo que este es un tema muy técnico, pero creo que hay que voltear a ver primero, ¿cuál es la regla de retroactividad en materia procesal? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no existiera ningún transitorio de ultraactividad o de cualquier otra naturaleza? ¿Qué es lo que hubiese sucedido? Bueno, yo creo que los jueces habrían tenido que voltear a ver los precedentes en materia de retroactividad procesal. ¿Y qué dicen los precedentes en materia de retroactividad procesal? Hacen un análisis por etapa. Y lo que se dice es básicamente que las nuevas reglas pueden ser aplicadas a etapas no abiertas, pero no pueden ser aplicadas ni a etapas concluidas ni a etapas abiertas. Y creo yo que es ahí donde está el detalle fino. Uno no le puede quitar al quejoso facultades que hubiesen adquirido en el proceso que está en trámite. Y eso tendría que analizarse caso por caso. Bueno, ¿qué sucedió con la reforma? El artículo transitorio original planteado por la iniciativa traía una regla de ultraactividad. O sea, decía, bueno, los juicios en trámite se regirán por las normas vigentes al momento de su inicio. De ahí esto se modifica en el Senado y meten una regla que dice, no, los juicios en trámite se tramitarán conforme a las reglas vigentes, conforme a las reglas del decreto que se está aprobando. Esa redacción así de amplia, a mi manera de ver las cosas, creo yo hubiese sido mejor que la redacción que quedó. Porque cuando tienes una redacción así de amplia, entonces está en cancha de los jueces voltear a ver el criterio y decir, bueno, está bien, tengo que aplicar las reglas del nuevo decreto a los juicios en trámite, pero en la medida en que no viole el artículo 14 y en la medida en la que no viole el principio de retroactividad. ¿Y cómo determino si se viola el principio de retroactividad en materia procesal? Volteando a ver el precedente. Pero ¿qué sucedió con el texto que en definitiva fue aprobado? Yo creo que yo lo que observo es que dice, bueno, se aplican las reglas de este decreto, no pueden aplicarse, dicen, no pueden aplicarse a etapas concluidas donde se hubiesen generado derechos adquiridos, ¿no? Y ¿es esto bueno o malo? Bueno, el problema creo yo es lo que no dice, ¿no? ¿Y qué es lo que no dice? Yo creo que una buena técnica legislativa habría llevado a decir, bueno, no puede afectar etapas concluidas o abiertas que hubiesen generado derechos adquiridos. Entonces, digamos, lo que hace el texto que en definitiva fue aprobado es que abre la puerta a que los jueces tengan que interpretar qué caramba significa una etapa concluida. Y es ahí donde está el verdadero problema, y el problema práctico que yo veo tiene que ver con la procedencia del juicio de amparo. Porque la procedencia del juicio de amparo es algo que se analiza al inicio, es algo que se analiza durante, es algo que se analiza al dictarse sentencia y es algo que se analiza en revisión. Entonces, ¿cuándo queda zanjada la cuestión de procedencia? Y esa es la pregunta de los 64,000. Y los jueces que están encargados de aplicar esta nueva norma podrían llegar a estimar que
que lo procedente para ellos es empezar a sobreseer, por ejemplo, juicios en donde se están reclamando actos de ejecución de créditos fiscales firmes. Y yo creo que esto sería indebido, ¿no? Entonces, digamos, hago votos porque los jueces exploren este artículo transitorio, lo interpreten el artículo 14 constitucional en la medida de lo posible y sepan que sería indebido privar ex post facto de la procedencia del juicio de amparo a quienes lo promovieron teniendo el derecho para hacerlo. Bien, Román, ¿cuál sería tu reflexión con este tema? Fíjate que es muy interesante lo que comentó José Ángel y tú, Elías. A ver, retroactividad. Ayer, Rafa Estrada Mitchell, un gran académico constitucionalista, un claro opositor a estas reformas a la ley de amparo, igual que Francisco Madrazo, Alfonso Herrera, Raúl Sánchez, es evidente que se está generando una línea muy delgada para aplicar la retroactividad en perjuicio de las personas. ¿Por qué? Porque en este caso, si lo que estamos viendo es que una empresa el día de hoy goza de una suspensión y esta suspensión efectivamente difiere de la nueva ley de amparo y la ley de amparo señala que todo aquello que vaya en contra de esta ley deberá tenerse por no puesta. Luego entonces, yo he sido, por ejemplo, como tú bien sabes, estuve en Secofi, en Secretaría de Economía, ya no digo en qué año, porque si me voy a mostrar ahí la edad, pero si en este caso, como autoridad, viene una nueva ley que para el Estado le genera un mayor beneficio, yo se lo voy a hacer evidente al juez. Señor juez, esta ley dice que si se afecta al interés colectivo o originariamente, por lo tanto debes modificar porque hay un hecho superveniente derivada de la ley. Y por lo tanto, las dos cosas, o la improcedencia en contra de ese juicio de amparo y por lo tanto fuera de audiencia constitucional sobreseer, o cambiar la medida cautelar de los juicios de amparo. Porque, a ver, vamos a hablar con claridad. ¿Para qué se hace una redacción en esos términos? ¿Para beneficiar al contribuyente? No. ¿Para beneficiar a las empresas? No. ¿Para beneficiar a los colectivos? No. ¿Beneficiar a las personas? No. ¿Para qué se hace? Para beneficiar a la autoridad, para que, como lo dice José Ángel, buscar la rendija para sobreseer esos juicios de amparo. O como viceversa, cambiar. Ahora vamos a ver, todos hemos tenido juicios de amparos que en materia suspensional. Puede ser que hoy no las nieguen, no las cancelen, pero hay un hecho superstite, es decir, que de novedoso, distinto, diferente, para efectos de acreditar, señor juez, me estás afectando y por lo tanto me solicito modifiques la negativa de la suspensión y me concedas la suspensión provisional y en su momento la definitiva. Aquí el tema central, Elías, y es algo que yo sí veo que la reforma es inconvencional e inconstitucional en muchos extremos. Dice, en materia de lo que tú decías, el bloqueo de cuentas. Se bloquea la cuenta. Un migrante manda su dinero a su mamá después de 20 años. Con el miedo y temor fundado que lo vayan a detener, que ahorita con las redadas en Estados Unidos. Resulta que después de 20 años de sudor, lágrima, porque de veras es muy triste ver a estas personas que durante 25 años de no los hijos, a las mamás, mandan 2 millones de pesos. 3. Resulta que el sistema financiero los detecta con la UIF y bloquea la cuenta. Y dice alguien, es que el juez de distrito podrá resolver si ese dinero es lícito o ilícito. Acá un juez de distrito, y eso se lo leí también a Tonatiuh, un abogado penalista brillante, al doctor Eduardo Teix también brillante, un juez de distrito
va a resolver si un dinero es lícito o ilícito. Por favor. Un juez de distrito te va a decir si es delito o no es delito. Pues eso es materia de vinculación a proceso. Saludos, Eduardo Osorio también. Es un tema de vinculación a proceso. Sujeto activo, pasivo, teoría del delito. Un juez de distrito va a decirte, no, es lícito, es ilícito. ¿Y cómo vas a acreditar los extremos de la ilicitud? Mira, me acordé yo hace muchos años también, cuando hice mi tesis, se llamaba Apología del Juicio de Quiebra. Anteriormente, en materia de quiebras, de la ley de quiebra de suspensión de pagos, establecía la facultad que un juez podía resolver si era fraudulenta o culposa. Y yo, en la tesis, dije que cómo podría acreditarse la insolvencia fraudulenta o culposa si no era un juez de lo penal, sino que era un juez de lo civil, ¿no? Que por cierto, ahorita tengo entendido que los temas de jueces concursales mercantiles, un saludo por lo Burrell, que también fue ahí en el IFECOM, son elementos muy técnicos. No, es que el juez de distrito puede analizarlo. Mentira, es inconvencional, es inconstitucional. No es una facultad del juez de distrito resolver la ilicitud del recurso. Se vuelve inquisitorio. Tú eres un gran penalista, Elias. Tú trajiste los sistemas inquisitorios aquí en México. Anteriormente, la carga de la prueba en relación con los delitos, ¿a quién correspondía? La autoridad. Anterior, no, el inquisitorio, tú eres culpable, te muéstrame lo contrario. Se cambió para que en los juicios adversariales eres inocente, tengo que acreditar que eres culpable. Ahora resulta que si la unidad, a través de un acto unilateral administrativo, bloquea una cuenta, tú le digas a la autoridad, oye, es que mi dinero es lícito, objetivo. Imagínate las centrales de abasto, los grandes empresarios que venden efectivo, fruta, verdura, legumbres. No, es que sí, lícito. Oye, espérate. La carga de la prueba ahora se revierte de nueva cuenta y el quejoso tiene que acreditarle al juez del distrito. Siempre presunción de inocencia. Exactamente. Pues mira, es muy importante y hay dos posiciones muy respetables, pero bueno, estamos llegando al final de nuestra mesa de análisis con respecto a nuestro auditorio. Yo quisiera pedirles una participación final tan extensa como quieran, poniendo dos puntos en la mesa. Nosotros, tú, José Ramiro, y también somos dirigentes de organizaciones de abogados, ¿no? Yo también tengo el privilegio de presidir la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y estamos participando, esto es parte de este ejercicio. Pues yo preguntaría, bueno, ¿cómo tú ya lo has dicho? Sí, los jueces tienen que interpretar y hacemos votos porque interpreten bien, hacemos votos porque haya buena voluntad, en fin. Pero lo cierto es que en el ánimo colectivo de la mayoría de las gentes que estamos en colegios, de académicos y profesores universitarios, como también somos nosotros tres, pues queda un poco la idea de que es regresiva, que aporta el acceso a la justicia y que pues hay que cuando menos no quedarnos callados de hablar de penal. Entonces, ¿tú qué piensas? Y también la pregunta es para Román. ¿Cómo podemos la sociedad organizada, colegios, barras, colectivos empresariales, de indígenas, porque esto nos afecta a toda la sociedad, expresar nuestras opiniones, hacer nuestros comentarios, estén en la ley, pero las leyes también pueden cambiar, ¿no? Los movimientos sociales, los cambios pueden modificar las leyes. ¿Qué tendremos que hacer? Y la segunda pregunta que yo les hago, que es un tema que yo he venido décadas autocuestionándome y poniéndole en mesas de debate, en fin. Bueno, el amparo es muy técnico, pues ahora es más técnico, se va a volver más técnico, sobre todo en tres aspectos fundamentales como es
la procedencia del amparo en interés legítimo ahora se convierte, tú nos has dado una explicación, pero tú eres un especialista, Román también, y yo no, pero bueno, pero la gente de a pie o los abogados que no son tan especializados, ¿cómo le van a hacer para acceder al amparo? Dos, la medida cautelar que nos quitaron. Había temas que de entrada todos los jueces nos daban esto. Y nos acaban de quitar también la suspensión para efectos generales, con esto ya lo acaban de matar. Y finalmente el tema de la no retroactividad o selectividad, pensando en clientes que ya tienen procedimientos. Entonces, ¿cómo podemos democratizar el pago? ¿Qué tenemos que hacer? Yo a veces digo, bueno, tenemos que tener una defensoría de oficio especializada en uso y amparo para que la gente venga, que es una idea. Pero ahora que se hace todavía más técnico, más complejo, ¿qué hacer para democratizar el amparo? Entonces, te dejo estos dos cuestionamientos, es tu intervención, el tiempo que quieras final, después la dejamos para Román y cerramos ya la mesa. Fíjate que, a ver, yo lo que creo es que la reforma, como finalmente fue aprobada, si viene a rigidizar la procedencia, no necesariamente desde la perspectiva de interés legítimo, digamos, desde la perspectiva de la impugnabilidad de actos de ejecución de créditos fiscales firmes. Ese es muy claro, ¿no? La reforma viene a rigidizar también la procedencia de la suspensión. Va a ser más difícil obtener determinadas suspensiones, por supuesto. Y creo que la reforma genera condiciones de profunda incertidumbre con relación a la aplicación del precepto transitorio a los juicios en trámite. Digamos, porque estoy tratando de usar mis palabras deliberadamente. ¿Por qué? Porque cuando hablo de que la reforma pretende rigidizar, eso no significa que no vea yo alternativas de interpretación para los jueces. No es que sea imposible llevar planteamientos razonables que de alguna manera hagan frente a lo que en principio uno esperaría como efecto de esa reforma. Entonces, a ver, déjenme abordar cada uno de estos aspectos. Primero, se dice que tratándose de la ejecución de créditos fiscales firmes, únicamente se podrá generar una impugnación con motivo de la convocatoria de reunión. Básicamente lo que se está diciendo es espérate a la decisión final y no me traigas impugnación de actos intraprocesales. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Bueno, yo creo que son reglas muy rígidas en que impiden la impugnación inmediata de actos intraprocesales que te pueden causar una afectación en derechos sustantivos, actos irreparables, ¿no? Entonces, digamos, esta es una rigidización, pero no es la primera vez que lo vemos. Una rigidización de esta naturaleza la vimos en 2013, cuando se reformó el artículo 28 constitucional y se dijo, en contra de los actos de la Comisión Federal de Competencia Económica no procederá el amparo en contra de actos intraprocesales. Y los jueces entendieron en una primera instancia que era una inatacabilidad absoluta de los actos intraprocesales con independencia que causaran afectación reparable o irreparable. ¿Qué sucedió en los temas de competencia? Que los abogados asumimos con responsabilidad pensar fuera de la caja y empezar a llevar planteamientos novedosos, sensibles, lógicos a los jueces especializados, de tal manera que a partir de a partir de un profundo estudio de los temas y de planteamientos profundamente serios, poco a poco se fuese demostrando la razonabilidad de admitir el amparo para determinados actos intraprocesales. Hoy por hoy, en materia de competencia, se pueden impugnar actos, visitas de verificación en las que se sustengan comunicaciones abogado-cliente. Se pueden impugnar medidas de apremio impuestas por incumplimiento a requerimientos de información. Se pueden impugnar acuerdos de la autoridad de competencia pendientes a paralizar el procedimiento por falta de quórum para resolver determinados procedimientos. Cada uno de estas brechas de atacabilidad se fue construyendo a partir de planteamientos estudiados, serios y sobre todo basados en el sentido común. Mutatis mutandis, yo lo que diría es, ahora tenemos una regla, digamos, lo que en el fondo está para los créditos fiscales firmes es una regla de inatacabilidad de actos intraprocesales en el proceso de ejecución. Y yo creo que es responsabilidad de los abogados, de las empresas, de los ciudadanos, tomar estos casos y empezar a llevar
los planteamientos estudiados, serios, no frívolos, bien pensados, basados en el sentido común y empezar a buscar. Yo creo que yo soy convencido de que uno tiene mejores jueces en la medida en la que haya mejores planteamientos por parte de los abogados. Entonces, digamos, yo lo que diría a propósito del tema de la procedencia es que se continúe buscando en qué casos efectivamente podría comenzarse a abrir la brecha aquí a jurisprudencia. Por lo que respecta a la suspensión, efectivamente, el efecto de la reforma es decirle a los jueces, oye, haz un análisis rígido, digamos, quizás no tanta reflexión ponderada, sino un análisis de que se verifiquen estos requisitos. Yo creo que como abogados perfectamente podemos decir, oye, el artículo 128 de la ley de amparo no se puede leer de manera aislada. El artículo 128 de la ley de amparo se tiene que leer al menos a la luz de dos principios constitucionales muy claros. El primero, a partir del análisis ponderado, ordenado por el artículo 107 constitucional. El segundo, a partir del principio de progresividad, conforme al cual no es viable comenzar a hacer interpretaciones regresivas para los derechos, la defensa de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el derecho fundamental en juego en este caso? El recurso judicial efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por más innovación normativa que haya. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que lo que empieza a tocar lo que nos toca a los practicantes es empezar a llevar interpretaciones sistemáticas, interpretaciones a la luz del principio de progresividad y de los tratados internacionales, de tal manera que, digamos, a los jueces con dependencia de la primera aproximación literal del artículo 128 constitucional, es importante también ver todo el ecosistema que te lleva a un análisis ponderado. Y finalmente, por lo que respecta al artículo transitorio, yo creo que las personas que tienen juicios en trámite actualmente en contra de actos de ejecución de créditos fiscales firmes deben de encontrar ver cuál es el significado de el decreto puede aplicarse a los actos futuros, que es más o menos el texto que trae. Y yo creo que el significado de eso otra vez es interpretable. ¿Por qué? Porque no se puede ver de manera aislada, se tiene que ver a la luz del artículo 14 constitucional. Entonces, para mí la correcta interpretación del transitorio es se puede aplicar a actos futuros en la medida en que no sea retroactivo, ¿no? A la medida en la que no sea retroactivo. Oye, ¿y qué principio de retroactividad? Pues la retroactividad procesal. Piensen, por ejemplo, que les notificaron una sentencia, hoy es el día 1 del plazo, y que se hubiese reformado, este es un hipotético, el plazo para interponer el recurso de revisión, y que en vez de 10 días se hubiese restringido, ¿sí? ¿No? Oye, puede aplicar en un escenario hipotético como ese, hubiese podido aplicar la reducción del plazo si todavía no se cumple, pero al final no, por muy futuro que sea. ¿Por qué? Porque al final del día es una potestad adquirida por el quejoso para impugnar la sentencia que le sea notificada. Entonces, al final del día yo creo que hay alternativas de interpretación para los distintos problemas que empezamos a observar en la reforma. Y eso me lleva a tu siguiente pregunta, que es, oye, y bueno, ¿y qué podemos hacer las organizaciones gremiales? ¿Qué podemos hacer los abogados? Pues yo creo que es estudiar muchísimo. Lo que nos toca es estudiar, plantear argumentos serios, argumentos accesibles, reconociendo la realidad que tenemos enfrente y empezar a persuadir y no dejar de tocar la puerta del juicio de amparo a pesar de que se pierda el argumento 1, que se pierda el argumento 2, de que se pierda el argumento 3, pero es continuar haciendo planteamientos y exhortando al llamado, digamos, exhortando a una mejor impartición de justicia y echando luz sobre los males criterios. ¿Se te ocurre algo? Perfecto, estoy de acuerdo. ¿Se te ocurre algo en relación con este tema de democracia el amparo, de que pueda ser accesible para la gente de aquí? ¿Cómo darle la posibilidad a alguien que, como decía Romana, un migrante, si le quitan sus dos diferentes impuestos, cómo va a pagar un abogado que normalmente son abogados caros, super especialistas? ¿Qué hacer para que la gente tenga acceso a Miren, conforme a la ley de profesiones, todos los abogados tenemos la obligación de llevar a cabo servicio social profesional, ¿no? Y además, digamos, muchos de los colegios de abogados traen entre sus funciones el coadyuvar con el Estado en el acceso universal a servicios legales gratuitos.
Entonces, desde esa perspectiva, yo lo que diría es que los colegios de abogados y las organizaciones gremiales bien podrían hacer un esfuerzo mucho más intenso para dar a conocer a la ciudadanía que estos mecanismos de acceso a servicios pro bono están a su disposición, ¿no? Están a su disposición y que vengan y toquen la puerta. Pero no solamente los colegios de abogados, las universidades tienen sus despachos jurídicos gratuitos. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico Autónomo de México tiene el Centro de Acceso a la Justicia, el CAG. Y el CAG es un despacho que está dirigido por profesores, pero operado por estudiantes, en donde efectivamente pueden asesorar y representar a personas que no pueden pagar abogados en juicios de naturaleza civil y de cualquier otra índole. Entonces, desde esa perspectiva, hay mecanismos de lo que sucede es que no son muy conocidos. Es una interesante propuesta, hay que reactivarla, es muy interesante. Román, adelante, es tuyo la palabra. Al contrario, muchas gracias a todas las personas que se conectaron al Foro Jurídico de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de la plataforma del Foro de Constitucionalistas de México, y la verdad es que esta mesa da para más. Ojalá, doctor, que volvamos a retomar estas mesas, estos análisis aquí, y obviamente a lo mejor hoy está ya publicada la norma, que ya es norma vigente, porque hubo personas que ya estaban promoviendo amparo en contra de las violaciones legislativas, porque se turnan a comisiones y de comisiones tendría que turnar al pleno, y resulta que se viola la propia regla deliberativa del Congreso y promovió un amparo. Y como ya nadie sabía que venían al amparo, pues simple y sencillamente para cambiar el acto de autoridad y que obviamente sea un nuevo acto, pues obviamente publicarla. Es momento de darnos cuenta que esta reforma es autoritaria, afecta sin duda alguna la vida democrática y de justicia constitucional del país. La mayoría de las empresarias, empresarios, personas van a resentir esta materia de amparo. ¿Y por qué? Afortunadamente hubo un elemento de la fracción 16ª del 128 que dice que tratándose de cancelación de licencias, autorizaciones, no procede conceder la suspensión, y solamente lo dejó en el tema federal. Y obviamente le quita el tema del Estado y le quita el tema de los municipios. Qué bueno que en esta parte se escuchó. Yo sí creo que Javier Corral traía muy bien claro a algunas otras personas, es buscar quiénes son dentro de este proceso los que pueden ser más receptivos democráticamente. Porque lamentablemente Hannah Arendt, cuando habla de la banalidad del mal, es que un funcionario le quiera hacer ver al presidente, a la presidenta o al gobernante que podemos darle la vuelta a la ley violando derechos, principios y valores constitucionales, derechos constitucionales liberales. Ese es el grave problema, que haya funcionarios que quieran llevar a la norma elementos que salen del contexto de la Constitución y de los tratados internacionales, de acuerdo con sus propias reglas. A mí nunca me ha gustado mucho el tema de la interpretación de Robert Alexy de idoneidad, necesidad, moderación. A ver, la pregunta es, ¿con estos elementos de suspensión se está generando mayor beneficio? No. ¿Se está generando que las empresas paguen? No. ¿Qué es lo único que va a pasar? Que unos posibles se van a ir por completo a black side, es decir, a la informalidad, y otros, pues simple y sencillamente van a dejar el país. Lo están mencionando, lo están enseñando. Y entonces, si quería buscar que esta norma fuera de generarle mayor contribución, la verdad de las cosas creo que va a inhibir por completo, porque eso no exime que la norma sea inconstitucional.
Ahora, vendrá, obviamente, la posibilidad de que a través de algún control constitucional, acción de inconstitucionalidad, yo creo que no se puede por parte de las cámaras en virtud de que pues con esta mayoría artificial pues nos quitaron el 33% para efecto de declarar la inconstitucionalidad. Y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pues de aquí a que llega, pues obviamente va a tardar mucho. Ahora, hay posibilidad, vía recurso, promover la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley de amparo que se está reformando, sí, vía recurso. Aquí lo que yo todavía tengo duda es que en vía de amparo, ahora con el interés legítimo, real, efectivo, eventual, o sea, yo me acuerdo que hasta el creador de la norma la tuvo que leer. Cuando tú tienes que leer todos los dispositivos y no te lo sabes, es que ni siquiera tú sabes de qué se trata. Entonces, aquí el tema central es esta disposición normativa genera la falta de certeza jurídica en las mexicanas y en el mexicano. ¿Qué debemos hacer, como dices José Ángel y tú? Afrontar las decisiones del legislativo y señalarlas, porque si no las mencionamos y no las señalamos, no estamos entendiendo el momento histórico del país. El momento histórico no requiere de medias tintas, no requiere como decía la Biblia, Dios hasta los tibios los aborrece. No. José Ángel fue, se paró en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, mencionó en qué consistía o no consistía. Tú igualmente, Elías, en todos los medios de comunicación a nivel nacional, te he visto. El foro de constitucionalistas, a través de todos los académicos, diario menciona. ¿Qué creo que nos falta? Quitarnos todos, un poco de ego e integrarnos. No se trata de Román, José Ángel, Elías, José Ramón Cosío, Albertico del Ilustre Colegio de Abogados. No, se trata de integrarnos en un colectivo. No se trata de la Cámara de Empresarios de la Coparmex, de la Consejo Coordinador Empresarial, que le mando un saludo a todos los empresarios que estuvieron muy interesados en hacer desplegados y manifiestos en contra de esta reforma a nivel todas las cámaras de varios estados de la República. Faltó que a nivel central defendieran esto. ¿Qué debemos hacer? Integrarnos, hacer un análisis, manifestarle a la autoridad en qué no estamos de acuerdo, porque la vida democrática de este país, nuestras familias y nuestros hijos, con este tipo de normas, perdemos derechos todos los días. En lugar de ampliar los derechos, estamos reduciendo la capacidad de libertades. Libertad de pensamiento, libertad de creencia, libertad de asociación. Ahora hay una reforma en el Código Fiscal que dice que en el momento inmediato, las autoridades pueden pedirle los datos de las plataformas digitales de las personas. O sea, estamos convirtiendo Orwell 1984 en un gobierno que está vigilando a los ciudadanos. Y yo creo que la forma de construir es que haya diálogo. Si no hay diálogo democrático, si no hay diálogo deliberativo, entonces hay autoritarismo. Y el autoritarismo puede llevar, de acuerdo con lo que dice Bobbio, Sartori, Alf Ross, a una dictadura y una tiranía de la mayoría. Y no por el hecho de que se apruebe por mayorías en esta obediencia legislativa, significa que es democrática. Yo sí creo que invito a todos los colegios, asociaciones, organizaciones, colectivos, que nos integremos y que empecemos a defender el pensamiento constitucional y liberal no solamente de México, de todas las democracias en Latinoamérica. Porque, ¿por qué mueren las democracias? ¿Por qué se afectan los temas institucionales? Porque hubo tal vez
grupos que se beneficiaban de esto en contra de la colectividad. Yo quisiera poder decir esto. Estas normas benefician a un pequeño grupo y perjudican a la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Te agradezco mucho, Elías, que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí. Un reconocimiento a la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Ojalá que la NADE, el Ilustre, la Barra Colegio de Abogados y demás nos podamos integrar y señalar de nueva cuenta qué está correcto, qué no está correcto de estas reformas, de las sentencias. Porque la verdad de las cosas es que si al final vemos que ni siquiera oyen a nadie, quiere decir que estamos en un grave proceso derogatorio democrático en nuestro país. Muchas felicidades a la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, a José Ángel, a la NADE, a nuestros amigos del Foro de Constitucionalistas de México. Gracias por permitirnos hacer estas pequeñas reflexiones a título personal y obviamente invitando a que nos podamos integrar. Gracias, Roma. Pues con esto vamos a dar por terminado nuestra mesa de análisis. Yo nada más quisiera comentar, Román, es muy acertado lo que tú dices. Hay que sumarnos, hay que unirnos. Estamos aquí analizando un tema que nos afecta a todos los ciudadanos, a toda la sociedad. Y bueno, pues ahí viene otro que todavía es más delicado, más grave, que es la reforma electoral, que por lo que vemos va a afectar desde el principio democrático de más de 300 años, que es la representación proporcional, y que va a ser todavía una mayoría más apreciada. Pero en fin, tenemos que estar atentos. Yo siempre lo he dicho, como abogados, es un tema que afecta directamente a nuestro gremio, a la sociedad en general, pero nosotros tenemos una responsabilidad en la que debemos bajar los brazos y debemos quedarnos callados. Hay que seguir opinando. Bueno, pues con esto damos por terminado. Gracias, José Ángel. Gracias, Román. Gracias a quienes nos han seguido. Gracias a las plataformas del Foro Jurídico, del Foro de Constitucionalistas, también de la NADE, de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Y pues espero que estas reflexiones sean importantes para que podamos seguir teniendo un México mejor, un México más libre, un México más democrático para todos nosotros y nuestros hijos. Yo quisiera terminar despidiendo el programa diciendo que en estos días pues, me ha venido a la mente el postulado de hace poco más de 200 años de José María Morelos y Pavón. Creo que está más vigente que nunca como un ideal que debemos esperar de nuestro pueblo, y con esta reforma de la ley del amparo dice que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra la. Pues ojalá podamos tener eso. Y muchas gracias a nuestro auditorio. Buenos días. Gracias a ustedes por recibirnos. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel.